Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola, bienvenido a Tikal, la ciudad maya más grande del mundo. Tikal es uno de los tesoros arqueológicos más fascinantes que existen. Con su rica historia, sus templos imponentes y su conexión con la naturaleza y la selva, es probablemente el lugar más turístico de todo Guatemala. Tikal es considerado uno de los mayores sitios arqueológicos del mundo, porque tiene más de 5,000 edificaciones. Esta ciudad es tan enorme que lo que ves es solo el 15%, pues alrededor del 85% aún no está completamente explorado o habilitado para visitar. En 1979, este lugar fue declarado el primer sitio patrimonio mundial, cultural y natural de la humanidad por la UNESCO, y por esto separaron las exploraciones de la ciudad, por lo que ahora está protegida, tanto cultural como naturalmente. En mi episodio de hoy, que es el último de Guatemala, vamos a recorrer esta ciudad maya, y empezaré el episodio contándote 7 datos curiosos sobre Tikal. Y el primero es que su nombre proviene del idioma maya y significa el lugar de las voces o el lugar de las lenguas. Este nombre viene porque Tikal fue una de las ciudades mayas más poderosas y fue edificada estratégicamente en el centro del mundo maya, por lo que se considera que era el centro de comercio durante su época más popular. En ese entonces debían llegar comerciantes de todo el imperio maya que probablemente hablaban diferentes lenguas. Por eso, Tikal se llamó el lugar de todas las voces. Tikal, además, se extiende sobre un área de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados y en su apogeo tuvo una población estimada de alrededor de 100,000 habitantes. Además de su valor arqueológico, Tikal tiene una rica biodiversidad. La selva que rodea este sitio es el hogar de una gran variedad de especies, incluyendo los monos aulladores, los monos araña, cocodrilos, jaguares y muchísimas aves especiales como los tucanes. Yo tuve la suerte de ver todos estos animales excepto por el jaguar. Acá también verás una enorme diversidad de flora y los árboles enormes que eran importantes para los mayas, como por ejemplo está el árbol chico zapote, que es el árbol del que se extrae el chicle, o también está la ceiba, que es el árbol sagrado de los mayas. Las ceibas se parecen un poco a los baobabs porque son altísimas y muy antiguas. Un cuarto dato curioso es que Tikal tiene pirámides ocultas. Aunque muchas de las estructuras principales de Tikal ya han sido excavadas y restauradas, se cree que aún hay numerosas pirámides y edificios que están ocultos bajo esta densa selva que está rodeando el lugar. Como te dije antes, solo hay un porcentaje muy pequeño restaurado y habilitado para visitar. El quinto dato curioso es que Tikal también fue un escenario de grandes películas de Hollywood, incluyendo Star Wars, episodio 4, Una Nueva Esperanza, donde esto era el planeta Yavin, y también Apocalipto, que fue dirigida por Mel Gibson. Aparte de esto, otro dato interesante es que el templo más alto de Tikal tiene una altura de 70 metros y es conocido como el Templo Cuarto o el Templo de la Serpiente. Pero este no es el más popular de Tikal. El templo que siempre ves en las postales y en todas las fotos que demuestran Tikal se llama el Templo del Gran Jaguar o el Templo número 1. Finalmente, mi último dato curioso es que Tikal fue redescubierto por los exploradores occidentales en el siglo XIX. Específicamente, en 1848, el explorador Modesto Méndez informó sobre la existencia de las ruinas, pero no fue hasta 1956 cuando una expedición financiada por la Universidad de Pensilvania comenzó a excavar y a restaurar todo este lugar. Y bueno, este último dato me da la oportunidad perfecta para empezar a hablar sobre la historia de Tikal, que se remonta a más de 2,000 años atrás, porque se estima que los mayas empezaron a construir Tikal en el año 600 a.C.
y durante los siguientes 1500 años, este fue un importante centro religioso, científico y político. Su auge fue alrededor del año 500 después de Cristo, durante lo que es considerado el período clásico. La mayoría consideran a Tikal la ciudad gobernante principal de la civilización maya. Por razones desconocidas, Tikal inició su descenso en 870 después de Cristo y fue completamente abandonado a finales del año 900. Después de ser abandonada, esta ciudad empezó a ser cubierta por una densa capa de selva, que después de 1000 años después llevó a su descubrimiento, cuando se dio el inicio de su exploración a finales del siglo XIX. La ciudad se caracterizó por su arquitectura grandiosa y la avanzada planificación urbana. Los gobernantes que erigieron estos impresionantes templos, palacios y plazas demostraron todo su poder y estatus en esta planeación. Tikal también fue muy importante al ser el centro de conocimiento y aprendizaje, donde se desarrollaron ciertos avances científicos, astronómicos y matemáticos para todos los mayas. La arquitectura de Tikal muestra una estrecha conexión con la astronomía maya, porque muchas de las estructuras están alineadas con los eventos celestiales importantes, como el solsticio de invierno o el equinoccio de primavera. En la actualidad, más de 1500 personas visitan el Parque Nacional cada día durante temporada alta. El único acceso a las ruinas es a pie, y todos los vehículos deben quedarse en el estacionamiento, aunque puedes hacer varios tipos de excursión o exploración. Por ejemplo, tú podrías ir a una caminata al amanecer ingresando al parque a las 4 de la mañana y subiendo a lo más alto del templo cuarto para tener una vista inolvidable mientras la niebla sube de los templos y la selva se despierta. También podrías observar el atardecer y quedarte dentro del parque de 6 a 8 de la noche. Para disfrutar de ambas experiencias debes pagar un costo adicional y también acompañarte de un guía certificado para tener una visita segura. El amanecer o atardecer son experiencias impresionantes, especialmente por la importancia que los mayas le daban a la astronomía, y pues todas sus construcciones eran teniendo en cuenta los movimientos del sol y de la luna. Pero si no quieres ir a esas, podrías también solamente ingresar al parque en los horarios normales y explorarlo a tu propio ritmo. Mi agencia recomendada para visitar Tikal se llama Tikal VIP Tours. Esta es la agencia número 1 en TripAdvisor porque es la mejor agencia que podrías usar para tu paseo. Ellos tienen precios súper competitivos, pero la diferencia es que Tikal VIP Tours ofrece, como su nombre lo dice, tours privados al parque. Y esto es una enorme ventaja en un lugar tan interesante como Tikal, porque si tú estás en un tour privado, puedes explorar el parque a tu propio ritmo, visitar las cosas que te interesan, hacer las paradas que necesites y aprender muchísimo más. Elmer, que es el dueño de Tikal VIP, fue también mi guía, y él era un experto en todo: historia maya, historia de Tikal, fauna, flora, datos curiosos. Fue perfecto. Recomiendo mucho esta agencia si lo que tú quieres es poder explorar el parque a tu propio ritmo y con los mejores guías. En la descripción te dejaré el link para que agendes tu tour con ellos. Y bueno, ahora que sabes un poco más de la logística para llegar a Tikal, podemos empezar a hablar sobre qué visitar en este lugar. Y para hablar sobre Tikal, lo primero que debemos entender es la historia y la cosmovisión maya, porque esto nos enseñará qué pensaban los mayas cuando construyeron esto. Por eso quiero comenzar con el mito de la creación según los mayas. Entonces, en general, nosotros decimos que esta cultura es una cultura solar, porque es el sol es el sol solamente es el que aparece en manera más repetitiva, no realmente ha mostrado tantas cosas. Pero al final de todo, esto pues se considera que el sol es una manifestación, realmente, ya en términos más culturales, una manifestación de creador o formador o ese Dios máximo. También se le llama, de acuerdo aquí, Homo no apliques, Hunnaku o Ixagná, que puede cambiar la misma denominación de acuerdo al lenguaje en que lo vas a aplicar, pero más sonado como Hunnaku o también Ixagná, ¿ya? El creador, formador. De este tenemos muchas manifestaciones como el sol, la luna, la serpiente, el jaguar, entre otros. Todo lo que nosotros vemos, únicamente en la órbita, los astros, en planetas, estrellas, se crearon en el ser humano. Pero al final, se deshace, el lado. Entonces decide eliminar.
Después decide crear hombre de madera. Al final decide también eliminarlos. Después decide crear un hombre de carne. Elimina estos. Obvio, por último decide crear un hombre que son los actuales. Estos creados de maíz. Gran parte de la nueva cosmovisión de la religión maya está sustentada en maíz. Looking to invest? Start your journey by exploring exchange-traded funds with Global X ETFs. Exchange-traded funds, or ETFs for short, create baskets of stocks, bonds, and other assets that you can buy in a single trade. Global X specializes in ETFs that track emerging trends, like the rise of artificial intelligence, as well as strategies aimed to generate income potential. Visit globalxetfs.com to discover how you can get started. Entonces, según los mayas, somos de maíz. Y esto nos puede llevar a hablar sobre las creencias mayas alrededor de la muerte. Eso está construido muchos de 7 plataformas, otros de 9, otros con 3. Vamos a ver el número 3. Números son números realmente simbólicos en la cultura. Porque el 3 también representa el supramundo, madre tierra y inframundo. Entonces, todo está sincronizado. Alguien sincronizado, que ellos creían. Entonces, incluso el maya cree que, por ejemplo, cuando nosotros estamos bien iniciados el maíz, contra el maíz, ¿no? Tiene vida. Lo hacen la abertura, las tierras, muere. Se vuelve a la vida. Nuevamente sí, ¿no? Hace, bese, te guste, y ahí muere. Entonces, ese ciclo nosotros también frente. El maya también cree que tú mueres. Pasa eso. Tú vives. Mueres, vas al la tierra, al inframundo, parte abajo, y ahí vuelves a la vida según lo que es. Y te vas arriba, para arriba, hasta llegar al supramundo. Maya cree en el renacimiento. Y ya no en reencarnación, porque reencarnación es no perenne, no renace. Porque ya acaba ese proceso, ¿no? Vas primero abajo, vuelves, y vienes a la vida, y te vas arriba. Desde que el tiempo es cíclico. Sí, más cíclico. El maya habla todo ciclo, no lineal. El maya siempre habla de ciclos para todo. Entonces, políticas y también rituales. Para los mayas, todo estaba atado a la naturaleza. Y todo este ciclo se ve reflejado en la elaborada arquitectura de Tikal. Templos, palacios, altares, residencias, juegos de pelota, terrazas, calzadas, plazas. Todo en esta enorme ciudad está conectado por medio de vías específicas y medios de acueducto, que eran sistemas para retener agua. Con esto te puedes imaginar la complejidad de esta gran ciudad. Lo que los mayas hacían era cavar enormes pozos para poder, por un lado, sacar las piedras y hacer todas sus edificaciones, y por el otro lado, tener unos pozos donde se llenaban de lluvia y esto les daba agua potable, y se cree que también era un lugar de entretenimiento para ellos. Las calzadas de Tikal son unas de las características más distintivas de esta ciudad maya, porque estas vías pavimentadas conectan los diferentes complejos arquitectónicos y todas las plazas, lo que permite el acceso fácil y ordenado a los diferentes puntos de interés. Al caminar por las calzadas, tú podrías sentir la grandeza de la planificación en esta ciudad. Otra cosa impresionante son los templos de Tikal, que son estructuras imponentes que se elevan sobre toda la selva. Estas estructuras piramidales están ricamente decoradas con relieves e incluso esculturas, que te dan vistas panorámicas de toda la selva alrededor. Hay 5 templos importantes. El Templo 1, o el Templo del Gran Jaguar, que tiene una altura de 44 metros. Este, aunque no es el más alto, es el más popular y es el de todas las postales. Entonces, este debería ser uno de los que sí o sí tienes que visitar. También está el Templo 2 o el Templo de las Máscaras con 37 metros, el Templo 3 o Templo del Sacerdote Jaguar con 60 metros, el Templo 4 o el Templo de la Serpiente con 70 metros, siendo este el más alto, y finalmente está el Templo 5 o el Templo de Venus, que tiene 59 metros. Todos estos metros tienen una significancia y un uso específico, pero este último fue el que más me impresionó para lo que usaban los mayas. 184 días es el ciclo de Venus para los mayas, de acuerdo al libro de Dresden que se encuentra en Alemania.
Y el maya sabía bien los días en que Venus pasa al oeste y al este. 250 en el oeste como estrella de la tarde y 236 días en el este como estrella de la mañana. 98 días según Maya Venus no se ve, y es cierto, de acuerdo a los astrónomos modernos, porque 8 días el sol pasa arriba de la luz del sol y 90 días debajo de la luz del sol. Entonces son en total 584 días del ciclo de Venus. Y este templo mide. ¿Y ellos para qué usaban, digamos, Venus era el dios de la guerra para los mayas. Ok. Entonces solamente cuando Venus estaba alineado a algún monumento dedicado a Venus, ellos iban a ir a una guerra porque ya había caído la bendición. Mientras no. Venus es el que es retrógrado, ¿no? Sí. La edificación y su alineación básicamente decidían si pelear o no. ¡Wow! Esto era la religión maya. Otra cosa muy interesante de Tikal son los altares y las estelas que tiene, porque estos son testimonios de la importancia de los rituales y de la religión que tenían la vida cotidiana de los antiguos mayas. Estas estructuras eran usadas para las ceremonias, sacrificios y homenajes a los dioses. Todas las estelas están talladas con jeroglíficos y retratan a los gobernantes mayas, mientras que los altares se utilizaban solamente para realizar ofrendas. Finalmente, otra estructura muy interesante que debes visitar y que es típica de la cultura maya es la cancha para el juego de pelota. De acuerdo a algunas investigaciones, quizá el número de jugadores no fue uniforme, ¿verdad? No fue el mismo en cada lugar. Quizá eso pudo cambiar algunas veces por el tamaño del juego de pelota. El juego de pelota más grande de todos los que existen está en Chichén Itzá. El más pequeñito en Tikal, mañana lo van a ver a la par del templo de Jaguar. En Chichén Itzá hay evidencia que por equipo había más de 5 jugadores, más de 5. Pero en otras ciudades se ha encontrado un tanto más repetitivo el número 5, quizás por el mismo simbolismo, ¿no? De este, oeste, norte, sur y el centro, o la madre tierra. Quizás ese era un poquito más repetitivo, por lo sagrado, ¿no? Y un balón, que ese balón era como de un radio más o menos de 30 centímetros, es cuando lo que se han encontrado, porque se han encontrado en algunos lugares. El aro, pues, a lo lateral, y la idea era pasar el balón por ese aro, ¿sí? Por ese aro. Lo interesante es que de acuerdo al periodo maya que podamos hablar, de repente la connotación pudo ser diferente. Quizás no fue siempre el mismo resultado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Popol Vuh, que es el mismo libro que vamos platicando, el Popol Vuh sí hace mención que el resultado final era muerte, los perdedores, pero ese libro se escribe ya en la parte final. Entonces más se considera que de repente esta parte se dio más en lo final. Pero antes del 900 después de Cristo, lo que se llama clásico, que es el tiempo de la cultura maya con su apogeo, esplendor. Quizá ahí era más un juego ritual donde también pues se va a otra dirección, no necesariamente muerte. Incluso algunos arqueólogos han considerado que quizá antes de los clásicos, alguna vez el resultado puede ser muerte, pero no necesariamente el perdedor, sino el ganador, porque era observado más eso como un meritoso, ¿no? Como un honor entregarse a las deidades. Entonces, el balón en movimiento justamente representa el movimiento de los astros, el balón en movimiento, pero sobre todo representa el movimiento del sol. También la fuerza en la creación, eso. Y 2 equipos son los que se consideraban en el juego de pelota. La dualidad siempre, uno representando como el bien y la oscuridad, la muerte y la vida. Básicamente tenemos ahí como la lucha de esas energías enfrentándose. Si aún tienes curiosidad sobre los mayas y su capital, te dejo un artículo de National Geographic que te cuenta más sobre esta antigua ciudad maya, que es un tesoro histórico y cultural que nos transporta a una época pasada de esplendor y conocimiento. Las calzadas, templos, altares y estelas son todos los testimonios de esta grande civilización antigua. Explorar Tikal es una experiencia única que te permitirá conectarte con el legado de los antiguos mayas y maravillarte con la impresionante arquitectura y tradición. Con este episodio me despido de Guatemala, pero espero que hayas quedado con ganas de visitar este país y todas sus maravillas naturales y culturales. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para visitar un país vecino, Belice. ¡Buen viaje!